Muchas gracias, presidenta. Intentaré responder al conjunto de las cuestiones que se han planteado. En primer lugar, una consideración de orden general, ¿no? El sistema de pensiones es tan importante que bien merece la pena el esfuerzo de intentar el consenso del conjunto de la sociedad española. Y en ese sentido, simplemente animarles a trabajar con espíritu de pacto, de acuerdo, más allá de las diferencias puntuales que las hay, que puedan manifestarse en el debate. Yo creo que es el mejor servicio que esta Cámara puede prestar a la ciudadanía y evitar que el tema de las pensiones, ese era el espíritu del acuerdo del año 95, se convierta en munición electoral. Tenemos la experiencia de múltiples acuerdos en materia de pensiones. Yo no voy a decir que el acuerdo del año 2011, que dio como resultado la reforma que se puso en marcha, sea de mi entera satisfacción y de mi organización. Yo no estaba de acuerdo con los 67 años o con los 38 y medio de cálculo. Nos parecía a Comisiones Obreras que después de un proceso duro, difícil, de negociación, era el punto de encuentro que podíamos alcanzar, incorporando otros elementos que fueron diseñados para dar la solidez que el sistema necesitaba en aquel momento y para un periodo prolongado de tiempo. Por eso entiendo menos la decisión adoptada en el año 2013, más allá del acuerdo o desacuerdo con las medidas que allí se plantearon. Porque esa reforma de 2013 es la única de carácter unilateral adoptada por gobierno alguno desde el año 95. Y Comisiones Obreras ha negociado y acordado con gobiernos de distinto signo en este país. Varias veces con gobiernos del Partido Popular y en varias ocasiones con gobiernos del Partido Socialista. Aquello fue posible porque el Pacto de Toledo emitía unas recomendaciones que pudieron ser trasladadas después al contenido del pacto y después a la ley. Ese espíritu nunca debió perderse, en mi opinión. Y superado ese interregno, ese paréntesis, sería muy prudente, muy conveniente que sus señorías se esforzasen por recuperarlo para esta nueva etapa. Y con ese espíritu, pues viene Comisiones Obreras a esta comisión, consciente de la trascendencia de que las decisiones que ustedes han de tomar tienen para millones y millones de ciudadanos y ciudadanas en nuestro país. En fin, iré intentando contestar. Hay muchas preguntas que son similares o iguales, las planteadas por distintas portavoces. Por lo tanto, en la contestación a unos irá la respuesta también a otros en algunos de los casos. Empezaré por las medidas que planteamos de carácter inmediato y que tienen que ver con la situación del empleo en nuestro país, ¿no? Nosotros estamos proponiendo que se deje de operar con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social para una función que no era la que tenía y que, por lo tanto, para el año 2017 no vuelva a suspenderse la aplicación del artículo que dice que la disponibilidad del fondo pueda superar el 3% del gasto en pensiones, de manera que iniciemos una nueva etapa que permita ir recomponiendo, una vez superada esta parte más coyuntural de la crisis, el fondo de reserva de la Seguridad Social. En el documento van a encontrar una explicación más amplia de esto que ahora digo, pero creo que
efectos didácticos, es bueno que la sociedad española sepa que las cotizaciones de la Seguridad Social han servido en muchas etapas de nuestra historia reciente para cubrir otros agujeros de déficit en cuantías muy importantes, al punto que si esto no hubiera sido así, hoy tendríamos un fondo de reserva del entorno de 520.000 millones de euros, con lo cual no estaríamos aquí sentados hablando de la manera en la que estamos hablando, ¿no? Claro que las medidas que planteamos tienen efecto económico sobre las empresas, pero los efectos pueden ser limitados, medidos, mensurados y evitados en la gran medida, ¿no? En nuestro país, con la gestión de la crisis, y ahora no busco responsables, simplemente constato un hecho, las rentas del trabajo han perdido 4 puntos de peso en la distribución de la renta nacional, 4 puntos que han engrosado el excedente empresarial y las rentas mixtas. Por esto que antes comentaba, bueno, una parte es el efecto de la destrucción de empleo, pero otra parte tiene que ver con la configuración que está tomando el empleo a partir de las reformas del 2010 y 2012 que se han practicado en el mercado laboral en España, que ha provocado esa devaluación salarial porque, bueno, pues alguien entendió, con poder para trasladarlo a la ley, que España solo podía competir con bajos salarios a costa de reducir el coste del factor trabajo sin actuar o no haciéndolo en la forma y en la intensidad necesaria sobre otros factores de competitividad de la economía española. Yo les recuerdo, y repasen las estadísticas, que España tiene la productividad del capital más baja de la eurozona. Sin embargo, la productividad del trabajo, cierto que en gran medida de forma pasiva, por el efecto de la destrucción de empleo, ha crecido y de forma considerable en estos años en nuestro país. Además, asociado a una política muy moderada de incremento salarial practicada por las organizaciones sindicales españolas desde el año 2002. Pero esto se ha ido de control a partir, sobre todo, del año 2012, con la última reforma del Estatuto de los Trabajadores y el establecimiento de modalidades cada vez más precarias de contratación. Ahora es el momento, creciendo la economía, de que se reponga, al menos en parte, el efecto causado sobre las rentas de los trabajadores y las trabajadoras en este país. Por otra parte, de manera adicional, hemos generado un problema mayor que el que ya teníamos en el inicio de la crisis en relación con la brecha de género. La brecha salarial incluida, pero no solo la brecha salarial, ha crecido entre hombres y mujeres en nuestro país de forma importante, a considerar en este último periodo, y sería conveniente tomar medidas para corregirla. Luego, si no me extiendo demasiado en las respuestas, indicaré algunas cuestiones sobre las que, en opinión del sindicato, deberíamos trabajar. En materia de incremento coyuntural de 2 puntos de cotización, estamos hablando de una especie de operación acordeón. Lo que antes se hizo de reducción, en parte, en la mitad, más o menos estamos planteando que se haga en forma de incremento, es decir, de expansión de la cotización a la Seguridad Social entre empresas y trabajadores en un periodo. ¿Cuánto? El tiempo necesario para estabilizar las cuentas de la Seguridad Social junto con otras medidas como las que he propuesto anteriormente. Hablamos del incremento de bases de cotización. Nosotros no somos ajenos a la repercusión que esto puede tener sobre la marcha de las empresas. En un tejido de pyme y micropyme, con unos niveles retributivos, los que marcan los convenios colectivos como los que tiene España, este elenco de empresas no se va a ver afectado. Por lo tanto, el empleo de más baja calidad
que es el que está generando mayoritariamente en estos momentos la sociedad española, no se verá afectado directamente más que por el efecto de incremento del salario mínimo interprofesional. En 4 años nos parece perfectamente asumible por la empresa y por la economía española. Pero es que además hay un problema de justicia social. Yo no he venido aquí con ánimo de hacer demagogia, pero si ustedes toman el salario de un trabajador que percibe el salario mínimo en nuestro país y el salario, la retribución de cualquier directivo, no ya el presidente de una entidad financiera en España, pues se encontrarán con la paradoja de que la cotización social de uno y el otro pues está muy desequilibrada, en detrimento de las rentas de quien menos percibe en España. Yo no digo que el presidente de tal o cual compañía eléctrica pase a cotizar a la Seguridad Social 1.500.000 euros, que es lo que resultaría de aplicar la misma base que al trabajador que percibe 14.000 euros. Pero hagamos una aproximación que permita que esa distancia tan evidente y tan sangrante siga manteniéndose en nuestro país. Tomemos referencias de los países de nuestro entorno y operemos como operan ellos en relación con las bases máximas. Tampoco Comisiones Obreras está planteando que todo el impacto se produzca en 4 días, sino que en un tiempo, diseñando bien un paquete de medidas que puedan actuar con potencia suficiente para ahora corregir el déficit y mañana dar estabilidad, podamos lograr el objetivo que aquí se plantea. Porque, si no, la alternativa es o menos pensiones, de peor calidad, o que la gente se busque la vida en otros elementos de protección. Luego hablaré de los sistemas de protección social complementaria, ¿no? Ese incremento tiene un potencial, insisto, un potencial de 7.500 millones de ingresos para la Seguridad Social. No me parece despreciable. Por lo tanto, en esa cuantía o en cuantías menores sería, creo que hoy, de justicia social distributiva que se moviesen de forma sustancial las bases máximas de cotización. Lo mismo en relación con el régimen de autónomos, y sí proponemos, alguien lo preguntaba, no recuerdo ahora exactamente quién, que la discusión que se realice en relación con el régimen de autónomos se haga en el marco del debate general de la seguridad social y no de forma separada. Es decir, yo creo que sería malo que optásemos como país por ir buscando tal o cual medida para tal o cual parte del sistema de la seguridad social y de forma compulsiva fuéramos actuando con ellas. Creo que lo que hay que hacer es elegir bien la cesta de medidas más adecuadas, y operar con todas ellas en una secuencia temporal que es suficientemente amplia como para que pueda ser absorbida por la economía y la sociedad española. Estamos hablando del pico de necesidades en el año 2050. Por tanto, hay recorrido suficiente para poder hacerlo, y a partir de ahí se puede iniciar, quien esté aquí, evidentemente, la operación a la inversa, porque ya el volumen de necesidades será sensiblemente decreciente a futuro, ¿no? Por eso, porque estamos pensando en la próxima generación. Porque este es un sistema que tiene esa triple característica solidaria entre generaciones. Es decir, quien tributa hoy está pagando las pensiones de los pensionistas actuales y generando derechos para su pensión que van a pagar otros trabajadores y trabajadoras cuando él o ella pasen a depender de la pensión. Y tiene que tener esta generación una expectativa de que va a tener una pensión de calidad,
calidad que es mejorable en algunos casos y algunas medidas planteamos ya en relación con la mejora de las pensiones mínimas, de las pensiones de viudedad, en la línea planteada por el señor Campuzano y por otros en su intervención, de las pensiones de orfandad, etcétera, etcétera, ¿no? A nosotros nos parece que lo suyo, aunque la última medida de la reforma de 2013 entra en vigor en el año 2019, que es la del factor de sostenibilidad, nosotros en el acuerdo de 2011 hablamos de factor de sostenibilidad, no se dejó apuntado cuál y se indicó que se trabajaría para definir un factor de sostenibilidad que debería entrar en vigor en el año 25 o en el año 27, no recuerdo exactamente cuál de estos años se planteaba. Pero la apuesta era por consensuar el factor de sostenibilidad, no porque el Gobierno de turno fijase por su cuenta y riesgo un factor de sostenibilidad que puede ser acertado o no. En nuestra opinión, nos parece que tal y como está definido, unido al modo de revalorización, que es cierto que ya el Pacto de Toledo en 1995, como decía la señora España, apuntaba a la posibilidad de buscar referencias distintas a las del IPC, pero es que combinados los dos elementos lo que va a determinar es una evolución muy negativa de las pensiones, de la calidad de las pensiones en nuestro país. Hasta ahora, los pensionistas y jubilados se han beneficiado de un escenario de inflación en negativo. Y por esto, con crecimientos del 0,25, las pensiones no han visto erosionada su capacidad adquisitiva. Bueno, la cesta de la compra de las familias que viven de una pensión no es la cesta general. Esto sería una discusión de otra naturaleza que tendríamos que hacer, ¿no? Pero, en fin, estadísticamente el dato está ahí. Pero es que ahora entramos en zona positiva, que además para la economía es bueno. Y, por lo tanto, a partir de este momento, las pensiones empezarán un recorrido de pérdida real de poder adquisitivo que convendría que se mirase. Y por eso, complementariamente a esto que hemos propuesto aquí, al Gobierno le hemos planteado la necesidad de producir un incremento de las pensiones equivalente a la previsión de inflación que ha situado en el cuadro macroeconómico presentado hace un mes o más o menos en Bruselas y que ahora habrá de confirmarse, ¿no? En fin, podría decirse hay tiempo hasta 2019, por lo tanto, para operar, ¿no? Pero es que ya el índice de revalorización opera desde hace un tiempo. A nosotros nos gustaría sustituirlo por lo que fue el acuerdo pactado del año 2011 que determinó un volumen amplio de reformas paramétricas que, en nuestra opinión, siguen teniendo vigencia con la salvedad de que hay que operar sobre esta coyuntura tan adversa de empleo y de devaluación de los salarios para evitar que se siga degradando la capacidad de ofrecer pensiones adecuadas a pensionistas y jubilados. Por lo tanto, sustituir, evidentemente, por otros elementos que nazcan del pacto, de las recomendaciones que ustedes hagan y que posteriormente puedan ser abordadas en el diálogo social entre empresarios, sindicatos y el Gobierno de la nación. Para eso, la mejor de las disposiciones por parte de comisiones obreras. En relación con el fraude. Bueno, ustedes aquí en esta Cámara han hablado muchas veces de fraude y de medidas contra el fraude. Algunas se han tomado y han hecho aflorar bolsas de fraude. Es necesario, en nuestra opinión, revisar la situación del empleo, las políticas antifraude de la Hacienda pública, si el volumen de inspectores, subinspectores de Hacienda es suficiente para perseguir el fraude, qué hacer con los signos externos de riqueza. En fin, el pago electrónico con medios electrónicos se ha bajado, se ha situado en 3.000 euros, ahora se sitúa en 2.000. ¿Y por qué no llevarlo a 50 euros?
si ya el 50% de los pagos que realizan los ciudadanos y ciudadanas de este país se realiza con medios electrónicos en España. Bueno, esto daría una capacidad de control del fraude muy importante. A lo mejor es exagerado hablar de 50 euros, ¿no?, de límite para pago en cash, pero estudien estas medidas, estas posibilidades, en fin, que podrían tener una incidencia muy importante en la corrección de los elementos de economía sumergida en nuestro país. Hablan más en el ámbito de las empresas que aquí del fraude laboral. El fraude de las bajas laborales. Creo que recientemente las mutuas lo cuantificaban en el orden de 4.000 millones de euros anuales y plantean la posibilidad de que las mutuas de trabajo controlen las bajas también de enfermedad común. Les diré que nosotros no estamos de acuerdo, pero sí estaríamos de acuerdo, por ejemplo, en que todo el dispositivo de las mutuas pudiera ser puesto a disposición de la Seguridad Social, por ejemplo, para anticipar los procesos de rehabilitación en accidentes que causan lesiones traumatológicas, que en la Seguridad Social pues hay dificultades para poder atender y otros, ¿no? Pero no invadir las competencias de los médicos y médicas del Servicio Nacional de Salud y traspasarlas al ámbito de las mutuas, que aunque son entidades públicas o de derecho público, tienen gestión privada y responden a determinados intereses, ¿no? En fin, se pueden hacer muchas cosas en este terreno, ¿no? Las medidas de conciliación y de expansión demográfica. Es cierto que nosotros tenemos un problema de demografía. En fin, yo no voy a hacer aquí un alegato para el incremento de la natalidad. Esto es una cuestión que compete fundamentalmente a las familias, a las mujeres particularmente, que son quienes tienen que tomar decisiones en ese terreno. Pero, ciertamente, si se facilita en el entorno las cosas, pues es probable que esto, como ha sucedido en otros países, tenga una incidencia positiva en la evolución de la demografía en España a futuro. Y si no, pues tendremos que compensarlo con la llegada de población inmigrante. Y aún así habrá que activar mecanismos seguros de llegada de personas en condiciones adecuadas a nuestro país, dotadas de derechos, etcétera, etcétera, como el resto de la población española. Se han hecho cosas en materia de conciliación, pero no son suficientes y hay que trabajar de forma que aquella ley del año 2010 primero recupere su capacidad, su potencial, que es bastante, en mi opinión. Recuperar, por ejemplo, los planes en las empresas que se han frenado con la crisis. Es decir, las prioridades para las empresas eran otras, las trabajadoras se veían amenazadas con la pérdida del puesto de trabajo y no se reclamaban el establecimiento de planes de igualdad, de planes de conciliación, etcétera, etcétera. Bueno, ahora estamos en otra circunstancia económica. Creo que es posible pasar también a la ofensiva. Ustedes han hablado hace poco de un plan integral contra la violencia de género en esta Cámara. Yo les invito a que hablen también de un plan integral por la igualdad entre mujeres y hombres en nuestro país, que me parece imprescindible abordar en estos momentos. Esto, junto con los elementos de conciliación, etcétera, etcétera, sería muy importante a futuro, ¿no? Se han planteado en varias de las preguntas cómo proponemos reforzar los ingresos por cotización. Bien, ahí están las propuestas, todas ellas. Es decir,
El régimen de autónomos debería establecer una base mínima similar, igual a la del régimen general y una base máxima igual a la del régimen general, acabar con la estimación objetiva y cotizar por ingresos reales, beneficiaría a unos y a otros también. A futuro daría más posibilidades también de mejora de las pensiones de los trabajadores y trabajadoras autónomos en nuestro país. Por ejemplo, hay un tema que no aparece en el documento, pero que creo que merece la pena apuntar, que es el desfase de cotización entre el régimen general, el régimen especial agrario y el régimen general de la Seguridad Social. En el año 31 hemos acordado que se situase la cotización en el régimen especial agrario en el 15%. Pero la diferencia con el régimen general es una especie de bonificación pública que se da a una actividad, como en otros momentos pues la hubo a la construcción naval o a otros sectores de la economía española. ¿Por qué ha de ser financiado esto con cargo a cotizaciones sociales? Esto, lógica, yo sé que los presupuestos no son de chicle, debería ser financiado con cargo a imposición general, como cualquier otra bonificación que reciban otros sectores de la economía de en nuestro país, ¿no? En fin. ¿Qué financiar con impuestos? Nosotros no planteamos un impuesto finalista para financiar toda la cual parte del sistema de la seguridad social. He puesto a título de ejemplo simplemente el tema de la supervivencia. 22.000 millones de euros de coste. Descontamos complementos a mínimos que ya se financian con cargo a impuestos, por cierto, y el equivalente, pero no para pagar las pensiones de viudedad o para pagar las de orfandad, sino para cubrir las necesidades del sistema, que ciframos en 19.000 millones de euros, en un periodo, no dentro de 6 meses, en un periodo de tiempo, deberían ser aportaciones nuevas que el Estado hace desde impuestos generales al sistema de seguridad social. Y dicho eso, las pensiones de viudedad siguen siendo contributivas, al menos en opinión de comisiones obreras como las de orfandad, porque su derecho nace de la contribución realizada previamente y deben formar parte inseparable del sistema de seguridad social. La cosa es cómo se financia el conjunto del sistema, cuál es la dieta de recursos que permite la financiación del conjunto del sistema, ¿no? Entonces, todos sabemos que las cotizaciones a la seguridad social están sometidas a las tensiones a las que está sometida la economía española. Antes se hablaba de la digitalización de la economía española. Bueno, habrá destrucción de empleo, pero también es una oportunidad para la generación de nuevos empleos. Creo que la Comisión Europea cifra en el orden de 20 millones de empleos los que se pueden generar en un espacio prolongado de tiempo, evidentemente procedentes del proceso de digitalización de la economía. Pero nosotros tenemos un problema más inmediato en relación con el empleo. España ha llegado, al pleno empleo iba a decir, una tasa de paro del 8% en el mejor de los momentos, no es una situación de pleno empleo. Pero hemos llegado a ese nivel de desempleo que era asumible en aquel momento por la economía española gracias a la aportación en el último periodo del ciclo expansivo de la construcción residencial, que llegó a suponer 9 puntos de Producto Interior Bruto. Esto es una barbaridad, es el doble de lo que supone en cualquier economía desarrollada europea. Esto nunca más debe volver a suceder. Claro, que no vuelva a suceder quiere decir que nunca más tendremos ese volumen de empleo que generaba la construcción, aunque la construcción va a seguir generando una cantidad apreciable de empleo, infraestructura, rehabilitación urbana, vivienda, etcétera, etcétera, pero no al nivel que lo ha hecho en el pasado. ¿Dónde están los nichos de empleo que necesita la economía española?
pues están en parte en el desarrollo industrial. Hoy asistía por la mañana a la presentación de un gran acuerdo que propone un pacto por la industria de todas las organizaciones empresariales y los sindicatos de este país en relación con el futuro de la industria, ese objetivo loable de la Unión Europea de 20 puntos de Producto Interior Bruto y 20 puntos de participación en el empleo. Hoy estamos muy lejos de ello, pero los empleos del futuro, en gran medida, digitalizados o no, han de venir de los servicios a las personas. Desde el sector privado, pero fundamentalmente desde la acción del sector público. Y eso se llama sanidad, se llama educación, se llama atención a las personas dependientes, atención a la infancia, en fin, toda una serie de cuestiones que en España están poco desarrolladas, que hemos iniciado un viaje para compensar este gap que tenemos con la mayoría de los países de nuestro entorno, pero todavía con un margen de crecimiento considerable y de empleo de calidad, asociado a este tipo de actividades, que son servicios a la ciudadanía que las administraciones públicas tienen que proveer. Y hoy tenemos un déficit considerable y, por lo tanto, también tenemos ahí un déficit de empleo muy importante en nuestro país, ¿no? Por tanto, tenemos que prepararnos. Es decir, los países más avanzados de la Unión Europea nos llevan 4 o 5 años de delantera en materia de brecha digital. Y nosotros tendremos que correr para intentar alcanzarles y no quedarnos rezagados nuevamente. Cierto que 2 recesiones continuadas en un periodo de tiempo como el que acabamos de pasar han debilitado mucho las capacidades de actuación, pero hay, en nuestra opinión, en la opinión del sindicato, márgenes para actuar en ese campo importantes. La cuestión es ponerse a la tarea y hacerlo, en la medida de lo posible, desde un amplio consenso económico, político y social en nuestro país. Nosotros no hemos rechazado en ningún momento la idea de los planes de previsión social complementaria, pero hablamos de planes de empleo, hablamos de planes como el que pusimos en marcha en la Administración Pública, que luego decayó porque no se le siguió dotando, de aportaciones a fondos de pensiones complementarias que permitieran a la gente aspirar a tener una pensión mejor que la que le ofrecía el sistema. Era además una forma de canalizar a futuro parte de las retribuciones para que no operaran de forma inmediata, en fin. Pero no fiamos en la posibilidad de que el futuro de las pensiones en España esté limitada a una pensión zócalo pública y el resto, que cada uno con su capacidad de ahorro la pueda complementar, como sucede en otros modelos. Nosotros tenemos nuestro modelo, que es el que ha creado la sociedad española en un largo proceso de tiempo. Migrar desde este modelo a otro tiene unos costes que hoy no somos capaces de imaginar, pero tenemos algún ejemplo por ahí, ¿no? Chile, en su momento, pues traspasó el sistema público a un sistema el sistema de reparto a un sistema de capitalización. Claro, el desastre ha sido mayúsculo. El desastre ha sido mayúsculo, ¿no? Y, por lo tanto, no parece que esta sea una operación que convenga para nuestro país, porque bueno, no está en condiciones de ser asumida. El carácter complementario puede establecerse, pero tengan en cuenta que cada persona debería tener una capacidad de ahorro para conseguir, con las tasas de revalorización que uno puede adivinar en el horizonte, de entre 4.500 y 6.500 euros cada año para invertir en un fondo de pensiones. ¿Qué trabajador, trabajadora con una renta media de 21.000 euros, pero los de 14.000 y los de tal, está en condiciones de hacer ese esfuerzo de ahorro para conseguir una exigua pensión de entre 600 y 800 euros al final de su vida laboral? Esta no puede ser la apuesta como país. La apuesta es por dar solidez
al sistema público de pensiones con las correcciones que parece oportuno realizar, ¿no? Compatibilizar pensión y trabajo. Bueno, yo de entrada les diría, con una crisis de empleo como la que tiene nuestro país, pensémosnoslo. ¿Qué es lo que hacemos con esto? ¿Qué mensaje estamos enviando a la gente más joven? Dicho eso, ya es compatible en estos momentos en algunos casos, en otros lugares lo es. Nosotros somos más partidarios de perfeccionar el sistema de jubilación flexible, aquel que permite la salida en varios momentos de la edad de las personas. Hay algunos casos, actividades artísticas y otras, que sí sería perfectamente compatible. Usted no sustituye un artista por un joven que sabe de fontanería mañana, pero en otras actividades no sería muy conveniente. Pero el sistema de jubilación flexible que pusimos en marcha, si no recuerdo mal, en la reforma del año 2001, no recuerdo exactamente si fue la 2001 o en la anterior, y ahora se mantiene en parte, aunque se ha corregido la posibilidad, establecía la salida a los 60, los que venían del SOBI, a los 61, a los que ya no tenían cotizaciones antes de enero del año 67, a los 63 y a los 65. Ahora está la posibilidad abierta 61, 63, 65 y más adelante 67. Reforcemos, en la medida en que vamos superando la crisis de empleo, la posibilidad de permanencia en el sistema con una mejora de la expectativa de pensión y facilitemos la salida de aquellas personas que no pueden permanecer en el empleo. Y ahora tenemos un problema importante, que son la gente expulsada del empleo con edades muy próximas a la de la jubilación, que además se han visto afectados por la reforma de los subsidios del año 2012, que tienen un problema serio. Entonces, yo creo que este es un tema que conviene abordar, ¿no? Discutir la situación de los subsidios de mayores en nuestro país y ver cómo se pueden establecer puentes hacia la jubilación o puentes para la jubilación para personas que ya no van a reinsertarse de forma activa en el mercado de trabajo por mucho que crezca la actividad económica y el empleo en España, ¿no? Este es un problema serio, ¿no? Gente, en muchos casos ya desempleados y desempleadas de larga duración, de muy larga duración, que no tienen una expectativa de retorno al mercado laboral activo, ¿no? En fin, toda una serie de cuestiones que están ahí, que sería muy conveniente que pudiera ser contemplada, ¿no? Y por completar, en relación con los planes de empleo, ¿por qué no han avanzado suficientemente? Pues porque no ha habido un interés empresarial en España para negociar planes de empleo en las empresas, más que en las empresas, incluso en los sectores que pudieran pues situarlos en una perspectiva distinta a la que están. Pero es que además el marco legal se ha ido modificando permanentemente. ¿Sí? Desde que yo estoy al frente del sindicato y antes, cuando tenía otras responsabilidades, se ha modificado no sé cuántas, tropecientas veces el régimen de los sistemas de ahorro en España. Se ha primado el ahorro individual frente a los planes de empleo a poner en marcha en las empresas, y la Administración pública, dejando de dotar el fondo que se había creado en el sector público, ha desanimado a otros actores también a ponerlos en marcha. Pero, insisto, no se puede fiar el futuro de la calidad de las pensiones a los sistemas complementarios.
El futuro del sistema de pensiones está en la calidad que seamos capaces de dar al sistema público de pensiones en nuestro país. En fin, seguro que se me han olvidado cosas. Salario mínimo interprofesional. Nosotros no tenemos como país la mitad de la productividad que Francia y tenemos un salario mínimo interprofesional inferior a la mitad del salario mínimo interprofesional francés. La economía española está en perfectas condiciones para asumir la proposición de ley que han tomado en consideración en esta Cámara hace unos días. 21.000 trabajadores son perceptores directos hoy del salario mínimo interprofesional. Es decir, un porcentaje ridículo, 21.000. Las cifras de la encuesta de condiciones de vida laborales del Ministerio de Empleo, no son datos de comisiones obreras, ¿no? Claro, nosotros sabemos que el efecto arrastre tiene una cierta entidad, no es tanto cuántos perciben ahora el salario mínimo interprofesional, sino qué efecto tiene de empuje sobre el conjunto de los salarios subir el suelo salarial en España. Pero es que eso es lo que pretendíamos cuando en el año 2005 hicimos el acuerdo que dio origen al IPREN y al salario mínimo. Pactamos en aquel momento debería haber llegado a 800 euros en el año 2008. Estamos en el año 2016 y está en 655,20 si no tengo mal la décima. Por lo tanto, en fin, hay un recorrido considerable que no va a erosionar en absoluto la competitividad de las empresas y, sin embargo, va a tener un efecto importante para un grupo reducido de personas, pero más importante para las arcas de la seguridad social, ¿no? He dicho, esto es discutible. En nuestra opinión, las tarifas planas no han hecho aflorar más empleo. El empleo que ha aflorado ha sido el que iba a crear de todas las maneras la economía española. De uso de bonificaciones tenemos larguísima experiencia en nuestro país y la mayoría de los estudiosos han llegado a la consideración hace tiempo ya de que eso es un peso muerto y un gasto innecesario. Otra cosa es cuando se aplica de forma generalizada. Otra cosa es su uso concreto para potenciar las posibilidades de empleabilidad de sectores y colectivos muy concretos. Y por esto hablaba de víctimas de violencia de género o de personas con discapacidad, etcétera, etcétera, que creo que sí precisan de ese tipo de estímulos para su contratación. Es el dinero utilizado, el equivalente al dinero utilizado en bonificaciones, que debería en todo caso proceder de impuestos generales y no de cotizaciones a la seguridad social, estaría mucho mejor empleado en formación y cualificación de las personas desempleadas en este momento, particularmente desempleados y desempleadas de larga o larguísima duración, que por millones, alguno, tenemos en nuestro país. Y todos los recursos son escasos para mejorar la empleabilidad de estas personas. En fin,